historia de Job, como diversas situaciones personales que podamos estar pasando, nos pueden llevar a preguntarnos por qué sufre el justo. Cuando todo está marchando bien, uno no necesita fe. Pero cuando se acerca la tormenta a nuestra vida, cuando llega ese tsunami de problemas y situaciones y vemos todo el panorama negro, en ese preciso momento es cuando más necesitamos aferrarnos. Va creciendo, debemos dar gracias a Dios. Y debemos aspirar a tener una fe de victoria. Que podamos decirle a ese monte, quítate y arrójate al mar. Y no sea concedido. Pero hermano, para llegar a esa clase de fe, hay que pasar por pruebas. Porque en medio de pruebas es que se desarrolla. Dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La calidad de nuestra fe tiene que ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. ¿Sabe? Job expresó en el verso 23, el capítulo 23, verso 10, mas Él conoce mis caminos, me probará y saldré como el oro. Llegó un momento en que Job estaba consciente de que debía ser probado como el oro. Y el oro, hermano, se prueba en medio del fuego. Nuestra calidad, la calidad de nuestra fe en Dios va a ser probada en medio del fuego. No en la cama viendo novela, en el fuego, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Es ahí cuando demostramos a quién verdaderamente servimos. Esos son los momentos en que nos encontramos desnudos, arrojados en un pozo con barro. Jeremías fue arrojado en un pozo con barro en el cual se hundía por completo, dice la Escritura. También pudo haberse rebelado contra Dios, pero no lo hizo. Fue sacado de ese pozo y siguió profetizando. Va a ser probada por medio de pruebas y así se demostrará que tu fe es auténtica. Primera de Pedro 1:7. Hermano, no pretenda adquirir fe estando sentado hablando de las circunstancias que Dios crea para extender nuestra fe. Son esas que llamamos pruebas. Y estamos literalmente en una escuela espiritual de fe. Y pasamos de un examen a otro, de un examen a otro y de un examen a otro. Pero contrario a la escuela terrenal, que pasamos de elemental a intermedia, intermedia a superior y superior a la universidad. Ya. Nosotros no vamos a salir de esta escuela espiritual de fe hasta que Dios regrese por su pueblo. Ese va a ser el día de nuestra graduación. Los exámenes no van a terminar hasta que Dios venga por nosotros. Hay que pasarlos. ¿Con qué te vas a graduar? ¿Con mención honorífica? ¿Con honores? ¿Con altos honores? ¿O vas a fracasar viendo a Job? Aquí vemos que el justo, el que cree y sirve a Dios, también está expuesto a sufrir. También está expuesto a pasar por decepciones, a pasar por el dolor, por el quebrantamiento, por la enfermedad. Los creyentes y los inconversos vamos a recibir golpes de igual manera. Pero la confianza que debemos tener es la siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son. Se preguntó en numerosas ocasiones y seguimos leyendo su historia. Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no sé cuántos se identifican con Job. Él le pedía a Dios una explicación para tanto dolor. Dice en la Escritura que Job quería que alguien le dijera en dónde podía encontrar a Dios. Capítulo 23. Que alguien le dijera dónde podía. No sé cuántos se sienten como Job. No sé cuántos estamos pasando por la aflicción y sentimos que Dios no nos escucha. Clamo a Dios y Dios no me responde. Y decimos a Dios, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué a mí? ¿Sabe? Job estuvo a punto de tirar la toalla. Su fe casi se acabó, pero no la perdió, hermano. Y usted tampoco debe perder su fe en Dios. Quiero que entiendas esto. Muchas veces no vamos a encontrar una respuesta al dolor y al sufrimiento. Job no obtuvo una respuesta concreta de por qué. Job sabía que íntegro ante Dios, que no había hecho nada para merecer el sufrimiento. Y volvemos a la pregunta, ¿por qué sufre el justo? Hermano, no siempre vamos a encontrar una respuesta para todo nuestro sufrimiento. Hay muchas preguntas que no van a ser respondidas mientras estemos aquí en la tierra, pero tenemos que aceptar lo bueno y lo no tan bueno que nos sucede y amar a Dios y adorar
12, la versión Dios habla hoy, dice: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a nosotros. Nosotros no debemos renunciar a Dios solo porque las cosas no nos están yendo como lo esperábamos, solo porque el panorama no está color de rosa. Yo no puedo enojarme con Dios porque he clamado por un milagro y no me ha sido concedido. Y no es que Dios no pueda hacerlo, no debemos dudar de su poder, pero las cosas no son cuando nosotros queramos, como nosotros queramos, porque Dios no es humano, Dios no es nuestra hada madrina, pero es nuestro deber mantenernos firmes en la fe, en las buenas y en las peores. 1 Corintios 16:13 dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Si tu nombre ha sido mencionado en el concilio celestial, como fue mencionado en el nombre de Job, y está siendo evaluado, lo que está pasando en el cielo no lo sabemos, pero es lindo saber que Dios sí sabe lo que está pasando en la tierra. Dios sabe lo que está pasando en tu vida y Él no te ha dejado. Es promesa de Dios que contigo va a estar todos los días de tu vida. Aunque tú no entiendas, hermano, aunque para ti parezca injusto lo que no está pasando, hermano, persevera. Confía en que Dios algo está haciendo en tu vida, algo Él quiere hacer. Y no necesitamos tener todas las respuestas. Me basta con saber que mi Redentor vive y está conmigo todos los días. Y que lo que haga de Dios, todo lo bien. Job no conocía este pasaje público, pero tú y yo sí lo sabemos. Lo más difícil para Job no fue perderlo todo, sino el no comprender por qué Dios le había permitido sufrir tanto. Y en lo personal sé que esta es la parte más difícil de la prueba, el no entender por qué Dios permitió esto. Pero Dios está por encima de nuestra comprensión. Seguramente hay una respuesta para lo bueno y lo no tan bueno que nos pasa, pero esa respuesta tal vez va a llegar cuando no estemos ya en estar ahí terminando, ¿saben? Job tuvo un final feliz, porque si Dios permite que el enemigo te quite, también te va a volver a dar. Aunque Jehová permitió que Satanás le quitara a Job todo, al final Dios le devuelve todo lo que el enemigo le quitó, pero hay joy. Los que pasamos por la prueba de fe, hermano, experimentamos al final las grandes recompensas. El sufrimiento de Job llegó a su fin y Dios lo restauró y le devolvió el doble de lo que había perdido. Hermano, tu sufrimiento va a llegar a su fin. Dios te va a devolver todo lo que el enemigo te ha quitado, porque si 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse, porque podemos estar perseguidos pero no abandonados, podemos estar derribados pero no destruidos. Salmo 34, versos 19 y 22 dice: muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará el Señor, y no serán desolados cuantos confían en Él. Hermano, Dios promete estar contigo en medio del dolor, en medio del quebrantamiento, cuando estés golpeado y afligido. A tu lado está Dios. Aunque no lo escuches, aunque no lo veas, aunque no lo comprendas, a tu lado está el que pelea por ti. Y la prueba va a llegar a su fin. Algún día todo ese sufrimiento va a llegar a su fin, porque Dios va a volver por su iglesia. Ese momento llanto, ya no va a haber más dolor y ya no va a haber más tristeza, hermano, pero es necesario que pelees la buena batalla de la fe. Jeremías 17:7: benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza. ¿Qué puede pasar si confiamos en Dios? ¿Qué puede pasar? Hay una respuesta en Isaías 49, verso 23. La versión Dios habla hoy dice: Dios dice, los que confían en mí no quedan defraudados. Si confías en Dios, Dios no te va a defraudar. Y termino diciéndote esto, hermano: abre tus ojos espirituales